Bien, pues muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal del Instituto Juan de Mariana y para una nueva charla, una nueva entrevista, más bien, una conversación, y esta vez con un invitado de lujo que es Adrián Bernabeu, para quien no lo conozca, bueno, para quien no lo conozca en realidad yo creo que debería visitar su página web, que está todo muy bien detallado de todo lo que ha hecho, porque la verdad es que su currículum es impresionante. Entonces, su página web es adrianbernabeu.com, www.adrianbernabeu.com, y ahí pueden encontrar todo lo que ha hecho. Pero básicamente, Adrián es graduado en la Universidad Europea de Madrid en posgrado de experto en medios de pago, Bitcoin y blockchain. Y poco más tarde trabajó en la Universidad Miguel de Cervantes impartiendo la asignatura de criptoeconomía. Eh, Además, ha participado como co-creador del libro de Satoshi, ha fundado varias empresas, ha colaborado con un montón de universidades, como la Universidad Francisco Marroquín, que el otro día dio una charla para nosotros magnífica y que pronto tendréis en el canal Instituto Juan de Mariana, si es que no está subido ya, porque como esto es la temporalidad es un poco rara cuando grabamos y después subimos. Y eso, que para todo el que quiera saber un poco más, tiene toda la información súper detallada. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre su libro Bitcoinismo, que es también el tema de la charla que dio en la Universidad Francisco Marroquín. Y vamos un poco pues, a preguntarle cuáles son las motivaciones por las que escribió el libro. Exacto, ese es el libro, que pondremos en la descripción el enlace para que podáis adquirirlo quien quiera comprarlo y leerlo. Y nada más, simplemente pues vamos a tener una conversación, una charla, una entrevista sobre este tema, sobre Bitcoin, que es un tema apasionante. Y de nuevo, Adrián, muchas gracias por estar en el instituto de nuevo y bienvenido. Gracias por invitarme, Juan. Muchas gracias por invitarme, con muchas ganas de charlar sobre Bitcoin y que demos luz a este tema. Bueno, la primera que quería preguntarte, y es algo evidente, es ¿cuál es la motivación por la cual tú decides escribir este libro? Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención es por qué el título del libro y por qué el Ujú. ismo, el bitcoinismo, ¿no? Así que si nos pueden comentar un poco por qué escribiste el libro y cuál es la motivación del título. Principalmente tiene como dos factores, ¿no? Uno más egoísta y uno más altruista. El egoísta es que para bajar ideas no hay mejor forma que ponerte a redactarlas, ponerte a bajar todo ese conocimiento que en mi caso son más de 10 años y hay matices que, a pesar de que los conoces muy a fondo, pues una vez que te pones a explicarlos, pues tienes que recurrir a otros factores, a otros momentos históricos, a otros conceptos, a temas económicos, a temas, pues, que no son mi expertise en algunos aspectos y me ha obligado a investigar sobre ellos. Sobre todo sobre temas históricos. O sea, he aprendido muchísimo a nivel histórico redactando este libro, principalmente por ir a las fuentes, tener que argumentar mucho más de forma sólida todo el conocimiento que ya tenía, pero que una vez que lo tienes que explicar a una persona pues neófita que no conoce del tema, pues siempre tienes que ir con pies de plomo y explicando mucho mejor. Entonces, esa es la parte egoísta, y la parte altruista, pues obviamente dejar algo para la posteridad, algo que fuera de mucho valor y que fuera, que esto era un reto para mí, atemporal. Que tú puedas leer Bitcoinismo dentro de 5 años y que el libro siga teniendo fuerza, incluso actualidad, que siga aportando al lector. Y ese fue el mayor reto. Y ligado con esto, el concepto de Bitcoinismo trata de ser un concepto nuevo, o sea, que no existía esta palabra, digamos, antes de crear el libro, y que fuera referencia tanto para otros autores de temas de Bitcoin como temas económicos o de inversión o cualquier factor que tenga que ver con hacer referencia a, oye, en el momento histórico en el que estamos, desde el nacimiento de Bitcoin, el nombre que podemos ponerle a este momento histórico es bitcoinismo. Por muchos factores que hoy vamos a hablar, por muchos detalles que hoy vamos a comentar, pero básicamente es una corriente histórica, un movimiento histórico que empieza desde el nacimiento de Bitcoin. Del mismo modo que hemos tenido
por poner un ejemplo muy simple, el feudalismo, bueno, que tenía que ver con la casuística, ¿no? De cómo se gestionan las propiedades o quién controla esas propiedades o cómo se genera la clase social y todo lo que eso conlleva, pues en este momento yo he querido argumentar los motivos por los que el momento histórico actual es el bitcoinismo. Ujú. Muy interesante. Y este libro va dedicado a personas, especialmente, imagino que va dedicado, evidentemente, como cualquier libro, a todo el mundo, ¿no? Pero especialmente Ujú. va dedicado este libro a personas que no sepan lo que es Bitcoin o son personas que quieran decir, voy a aprender sobre Bitcoin, voy a empezar desde cero y necesito algo más o menos sencillo para poder adentrarme en este mundo que una vez te metes ya es muy complejo, ¿no? Pues efectivamente, este es el siguiente reto, además del tema de atemporal, el siguiente reto era hacer un libro que sirva para aquellas personas que no tienen ni idea de nada, que no entienden absolutamente de nada, y también para personas que, pues por ejemplo, que son economistas, pero no saben valorar este nuevo activo de, oye, yo es que no entiendo por qué Bitcoin tiene valor. Yo no soy capaz de valorar Bitcoin porque entiendo que no tiene flujos de caja, que no está generando, pues, todo lo que muchos argumentan, ¿no? De, oye, no, esto no tiene valor. Bueno, pues el libro trata de bajar a tierra todo esto, por cómo podemos valorar Bitcoin, qué es lo que lo hace realmente útil, qué utilidades tiene, porque no es solamente una, y todo esto. Entonces argumenta tanto para personas que no tienen idea de, por ejemplo, alguien que diga, mira, es que yo no sé de absolutamente nada de inversión, ni de temas económicos, ni de lo que es Bitcoin, nada de nada. Bueno, pues desde cero puedo entender incluso una parte previa a la historia, cómo ha ido evolucionando todo lo que tiene que ver con la propiedad, con el dinero, con el valor, etcétera, y acabar entendiendo en cierto modo Bitcoin. Y también para personas que además son Bitcoiners, pero hay detalles que probablemente desconocían. Y estoy convencido porque ya he llegado al punto en el que he hablado con muchos otros Bitcoiners que me han dicho, wow, pues yo desconocía de este matiz o de este punto o de esta cuestión concreta histórica relacionada con Bitcoin en concreto, o también hay otras cuestiones que no se han puesto tan en boca, por ejemplo, el capítulo número 7, yo hago una analogía entre Bitcoin y un ser vivo, dando a entender de que Bitcoin podría ser el primer ser vivo digital autónomo que podríamos haber conocido en la historia, ¿no? Que Mm, no nos lo imaginábamos de esta forma, nos lo imaginábamos más bien como una especie de Robocop o Terminator o algo así, mm. pero que podría ser un ser vivo digital, y para esto pues he contado incluso con temas, pues por ejemplo, con médicos, con fisioterapeutas, con biólogos, para que revisen para no meter mucho la pata, digamos, en lo que argumento. Y para la gente que nos esté escuchando, que en el Instituto Juan de Mariana se habla mucho de Bitcoin y hay gente que entiende mucho sobre Bitcoin, pero también hay otra parte que se acerca a ello como una mera curiosidad y no lo entiende muy bien. Y sí que es cierto que igual también gente incluso más mayor, porque los jóvenes, como estamos Ujú. más, hemos nacido en el siglo XXI ya con toda la tecnología y parece que es un tema un poco más complejo para la gente un poco más mayor, ¿no? Entonces, para la gente mayor y también joven que no entienda lo que es Bitcoin, ¿cómo definirías tu Bitcoin o qué es para ti Bitcoin y por qué tiene esas características que lo hacen tan revolucionario? Es extremadamente complicado resumir esto, Juan. La verdad que Hmm. es muy parecido al inicio de Internet y decir, oye, ¿cuál es la definición de Internet? Casi cualquier definición en minutos sería errónea, ¿no? Si dijéramos, por ejemplo, oye, pues te sirve para enviar mensajes digitales online, ¿no? Como correos digitales. Vale, nos estaríamos dejando afuera, pues no sé, las páginas web, o nos estaríamos dejando las videoconferencias, las redes sociales. Claro, si yo defino, no, es un lugar en el que puedes compartir información y recibir información y donde puedes conversar con otra gente, pues probablemente nos dejemos fuera muchas otras cosas. Entonces, definir Bitcoin es extremadamente complicado porque es igual que Internet lo es a una red de la información, Bitcoin lo es a una red del valor. O sea, nos permite
intercambiar valor, en este caso, de punta a punta, de persona a persona, sin contar con intermediarios. Y hay dos puntos como muy, muy, muy relevantes que no me quiero dejar pasar. Uno de ellos es, en este caso, la no dependencia de terceros, como bien decíamos, o sea, la capacidad de que tú no tengas que estar contando con una persona que pueda bloquear, confiscar, censurar, parar de ninguna forma la información que envías o, en este caso, el valor que envías. Y otra de ellas es que por primera vez en la historia tenemos un activo que es 100% limitado. Y esto no tiene que ver solo con la red en sí, sino con el activo que circula en esa red, que también lo llamamos Bitcoin, y ese activo pues tiene unas características únicas que no hemos tenido nunca en la historia y esto lo hace pues increíblemente valioso. Pues por ejemplo, la capacidad de que no se pueda diluir, ¿no? Nunca, no solemos tener activos que no se puedan diluir básicamente pues porque es limitado al 100%, no podemos modificar su oferta y pues esto genera un montón de casuísticas, ¿no? Pues también es el primer activo que es 100% auditable y que no depende de que un tercero nos diga pues, cuánto hay, cómo se emite, que pueda modificar esa emisión. No tenemos, por tanto, tampoco a un emisor central. O sea, hay un montón de casuísticas que, por cierto, pues elimina ese riesgo de contrapartida, elimina riesgos de custodia, elimina costes de mantenimiento, elimina... O sea, hay muchas cuestiones que hacen único tanto a esta red como a este activo. Y hay un debate entre los bitcoiners y es si algún día Bitcoin llegará a ser un buen dinero o no. Y hay también gente que piensa que Bitcoin solo puede ser como un activo de reserva de valor, como una sustitución del oro. Yo creo que no es incompatible el oro y el Bitcoin, pero eso ya sería otro debate. Pero ¿tú crees que Bitcoin puede llegar a ser un dinero que podamos utilizar las personas normalmente en nuestro día a día, o simplemente puede llegar a ser un activo de valor que sustituya al oro o que lo complemente al propio oro? Efectivamente, tiene la capacidad de utilizarse como medio de intercambio, aunque en este momento histórico tiene sus riesgos por la propia volatilidad intrínseca que tiene en este caso Bitcoin. Entonces, para necesidades a corto plazo, necesidades de ya para ya, pues puedes sufrir en este caso una cierta volatilidad. Por eso es más recomendable y es más utilitario o tiene más sentido en periodos largos de tiempo, ¿no? Si, o sea, una persona que ha comprado Bitcoin en 10.000 en $10.000 y tiene esa misma liquidez ahora mismo a 80.000, pues no le molesta demasiado la volatilidad en estas franjas. Pero en cambio, una persona que pues ayer pues adquirió cierta cantidad de Bitcoin a un precio aproximado de 70.000 y ahora bueno, pues puede ir variando y puede pues hacerle más difícil el uso monetario, digamos, o el uso como divisa. Pero, o sea, podríamos decir que esto es un uso residual, que lo tienes incluido, añadido, pero que no es su mayor potencial. Su mayor potencial es el del uso del transporte de esta riqueza, digamos, o de este valor en el tiempo y no tanto en el espacio, aunque esa utilidad en el espacio también la tienes y es más, tienes un uso que hasta ahora no existía y es el de los micropagos. O sea, por primera vez tenemos también la capacidad de enviar cantidades ínfimas de valor a la velocidad de la luz prácticamente, de forma instantánea, con redes superiores que se llaman, en este caso se llama Lightning Network, ¿no? Que nos permite hacer micropagos. Y claro, antes no teníamos la posibilidad de enviar sin dependencia de terceros, no sé, de China a Estados Unidos o de, no sé, de Kenia a Japón, menos de un céntimo. No podíamos hacer esto, ¿no? Y esto también abre un mundo de posibilidades, de modelos de negocio que hasta ahora no existía. Y te pongo un ejemplo. La capacidad de que alguien que quiere, por ejemplo, mira, leer el libro de bitcoinismo, pero no sabe si le va a gustar, que tenga la posibilidad de ir haciendo pagos
micropagos por cada página que lee, ¿no? Entonces, si esa persona deja el libro a mitad, solo habría pagado la mitad del libro. Entonces, conforme va avanzando por páginas, pagaría, no sé, lo equivalente o proporcional al coste total del libro, pero por página. Si tiene 300 páginas, pues haces un prorrateo, ¿no? Y sabrías cuánto cuesta cada página y podrías simplemente hacer un pago por cada página que se fuera desbloqueando. Te lo pongo como ejemplo, pero aquí nacen infinitos modelos de negocio que hasta ahora se están descubriendo, pero que eso te lo pongo como ejemplo de utilidad para el caso de los pagos, digamos, y no tanto de la reserva de valor. Ujú. De hecho, en la conferencia que diste en la Universidad Francisco Marroquín, comentaste un ejemplo en Costa Rica, y que básicamente era como una especie de... En Costa Rica utilizan muchísimo el Bizum para cualquier pago, incluso para Ujú. los supermercados, cosas así, y que básicamente habían conectado como el Bitcoin a través de una especie de Bizum de Costa Rica para poder hacer esos micropagos, ¿no? Entonces, que Bitcoin pueda llegar a ser dinero o no también dependerá mucho de si la tecnología y la innovación consigue hacer que estos micropagos se hagan de una manera mucho más sencilla, porque hoy, quieras o no, para comprar Bitcoin y mantener Bitcoin tienes que tener unos ciertos conocimientos sobre tecnología más o menos no avanzados, pero cualquier persona no puede hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que bajar un poco a tierra lo que es comprar Bitcoin y traspasar Bitcoin de una persona a otra, yo creo que puede ser una de las soluciones que con el tiempo la tecnología y la Ujú. innovación se está solucionando para que pueda llegar a ser algún día un dinero, ¿no? Y cuéntanos un poco lo de Costa Rica porque me pareció súper interesante. Sí, básicamente, recientemente he estado justamente en Costa Rica, principalmente por un evento que hacen allí, el más grande del país, que se llama Bitcoin Jungle, y me invitaron como ponente también para presentar el libro y demás. Y bueno, me enseñaron cómo ellos utilizaban habitualmente en el día a día los pagos a través de Bitcoin, que está súper normalizado. De hecho, es el sitio principalmente justo con El Salvador en el que más he visto normalizado esta forma de pago. Y básicamente ellos tienen un sistema muy parecido a Bizum que se llama SIMPE. Y en ese SIMPE, pues se hacen pagos instantáneos a través de bancos, ¿no? Pero básicamente lo que hicieron fue conectar pues una especie de swap, digamos, que cambia instantáneamente el Bitcoin que tú quieres enviar por, en este caso a nivel bancario, por una transferencia de SIMPE. Entonces, la persona que envía, un pago en Lightning Network, es decir, con Bitcoin, no nota a nivel técnico, como súper simplificado, que está pagando un SIMPE. Y la persona que recibe el SIMPE, en este caso ese Bizum de Costa Rica, tampoco detecta de ninguna forma que ha habido un pago en Bitcoin, simplemente recibe un SIMPE. O sea, entonces, Mm. rompes, digamos, la complejidad técnica que eso supone de una forma ultra simple. A mí me pareció realmente sorprendente la forma en la que habían solucionado esto a nivel de experiencia de usuario y de simplicidad y tal. Es verdad que al principio hay que conectarlo, que es relativamente sencillo porque cualquier persona vi a gente que no tenía nada que ver con Bitcoin o gente común que tenía comercios en la calle incluso que vendía comida o que hacía manualidades y que no son personas tecnológicas para nada. De hecho, te diría que muchas de ellas no tenían ni un mínimo de educación escolar y cosas de este tipo, y aún Mm. así sabían utilizarlo, ¿no? Hmm. Y con respecto a... hay mucha gente también que critica Bitcoin por motivos evidentes. Sobre todo gente que es muy estatista, o sobre todo ahora, por ejemplo, en la Unión Europea, los, los CBDC del euro digital y todas estas cosas en la Unión Europea pues ya están en marcha, ¿no? Entonces, ¿crees que este euro digital de la Unión Europea puede llegar a ser remotamente una competencia para Bitcoin? ¿O crees que han visto las ventajas que puede tener Bitcoin y lo están implementando ellos? ¿O no tiene nada que ver una cosa con la otra y la CBDC es un dinero digital simple y llanamente como lo que podemos utilizar en una cuenta bancaria y Bitcoin es otra cosa completamente diferente? Son prácticamente lo opuesto, básicamente porque lo que tenemos ahora actualmente con el euro
ya es prácticamente una CBDC, se parece muchísimo, o sea, o hay un porcentaje mayor al 95% del dinero actual que es digital, o sea, solo tenemos pues eso, entre un 5 y un 7% del dinero físico, o sea, en billetes, ¿no? En lo que Mm. conocemos como billetes actualmente. Pero para mí eso ya es digital. La única diferencia de estas CBDCs al dinero digital que ya utilizamos cuando nos hacemos transferencias o cuando hacemos un Bizum o todo esto es que es programable, ¿no? Y por eso la gente trata de unirlo a lo que es una blockchain, una criptomoneda o incluso Bitcoin. Pero no utilizan una red descentralizada como lo que sería Bitcoin. Entonces, es decir, una de las grandes propiedades de Bitcoin efectivamente es que no hay un emisor, entonces ya acabamos de, o sea, en el caso del Banco Central, si hay un emisor, en el Banco de la CBC si hay un emisor, en Bitcoin no hay una dependencia de terceros, en la CBDC sí. Por ejemplo, en las CBDCs podrían, cuando son programables, podemos decir que pueden hacer lo que se le llama técnicamente oxidación, por ejemplo, ¿no? Que básicamente es que tu dinero se caduca. Es decir, podríamos hacer, no sé, vamos a poner un ejemplo para que la gente lo entienda. Una renta básica universal, ¿no? A todas esas personas pues que por lo que sea tienen la capacidad de recibir una ayuda en la que tú recibes todos los meses en tu cuenta bancaria, no sé, me lo invento, 800 euros y si no los gastas ese mismo mes, pues caducan y se borran, ¿no? Entonces, ellos argumentarán que eso incentiva la economía y que así pues se mueve mucho más y que bueno que hay personas que dejarán de hacer actos delictivos porque tienen un salario todos los meses, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? que se argumentan a nivel socialistas y demás. Y claro, luego pues a lo mejor hay sanciones. Cuando digo programable, pongo otro ejemplo que será, oye, pues todos aquellos que consumen demasiada carne o que ponen demasiada gasolina, pues están afectando al medio ambiente, entonces les ponemos un impuesto exclusivo adicional o tendrán que, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sea. La cuestión es que pueden poner restricciones a tu dinero, mucho más de lo que ya lo hacen, de forma mucho más específica para personas concretas, no tan genéricas, sino a cuentas concretas, a personas concretas según su vida, su actividad o lo que decidan hacer, cosa que es completamente opuesta a Bitcoin. O sea, en Bitcoin nadie podría hacer esto de forma deliberada o aleatoria a personas concretas, o sea, o sea, es justo al revés, o sea, es incensurable, nadie puede poner riendas, o sea, o cercos a lo que no es tuyo. De hecho, el propio libro especifica que es inconfiscable siempre y cuando tú lo custodies, es decir, nadie podría bloquearlo, censurarlo, y así ha sido durante toda su vida. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo, que tal y como los países ven que no pueden controlarlo en cierto modo, ahora se están intentando unir al carro para poder también tener esas cualidades respecto a su competencia, que en este caso pues, podrían ser otros países, no sé, entre Rusia y Estados Unidos, por poner un ejemplo, pues obviamente quien atesore Bitcoin, pues se estaría librando de todas estas mmm, guerras monetarias o armas de control que se pueden ejercer unos contra otros, ¿no? Y las CBDC son el mejor arma de control que pueda haber para controlar a la población y para pues doblegarla, ¿no? Y ahora voy a hacer de abogado del diablo con dos cuestiones, y es que Genial. se suele argumentar dos desventajas del Bitcoin, y es, por una parte, los Bitcoins que se pierden, porque hay muchos Bitcoins que ya están perdidos. Por ejemplo, una persona, imagínate que tiene X Bitcoins en su cartera y se olvida de las palabras porque imaginemos que tiene demencia o tiene Alzheimer, ¿no? Entonces esos Bitcoins son irrecuperables.
Entonces es una pérdida de riqueza enorme, ¿no? Entonces, por una parte, ¿crees que eso puede llegar a ser un problema si al final esos bitcoins que se pierden llegan a ser muchos? Y luego está el tema de la electricidad, ¿no? La gente pone el ejemplo, ¿no? Y pues si se va la electricidad en una ciudad, en un país o en el mundo porque ha habido una catástrofe o por lo que sea, si eso puede llegar a ser un problema para la red de Bitcoin, para el blockchain, y cómo sobreviviría Bitcoin a esa caída generalizada de la electricidad. Vale, vamos con la primera. La de la pérdida efectivamente de los Bitcoin. Por primera vez tenemos un activo que al ser completamente limitado y al necesitar o digamos poner más prioridad a la responsabilidad de la gente, eso pues tiene sus consecuencias. Si por lo que sea hay alguien que no se considera responsable para hacerlo, pues tendrá que pagar otro precio, que es el de pues depender de un tercero y todo lo que eso conlleva, ¿no? Que la capacidad de que pues se diluya en comparación a esto que no solo no se diluye, sino que la pérdida de los bitcoins de otra gente, eso te aumentará a los que ya tienen, a los tenedores de bitcoin, pasará lo contrario, a una dilución. No sé si hay un término concreto para decir esto, pero básicamente te aumenta tu porcentaje respecto al total, ¿no? Entonces, sí se ven beneficiados, digamos, los que sí lo atesoran correctamente de los irresponsables, en este caso, que perdieran su custodia. Entonces, ¿sería un problema? Bueno, sería un problema solo para aquellos que son irresponsables y sería un beneficio para los que sí hacen un buen trabajo de autocustodia y que sean completamente responsables. Ese yo diría que es el mayor reto de la humanidad en el bitcoinismo, el cambio mental respecto a estar constantemente cediendo todo nuestro información, riqueza, responsabilidad en cierto modo, y volver a tener la capacidad, como pasaba en el caso del oro, ¿no? Tener la capacidad de, oye, voy a asumir esto y voy a tomar las riendas de mi dinero, ¿no? Y a tener la capacidad de saber cómo custodiarlo, saber cómo protegerlo, saber cómo moverlo y todo esto yo creo que también empodera, digamos, al individuo y debilita al estatismo, al poderoso, a aquel que en este caso gobierna, ¿no? Que siempre que estamos cediendo esa responsabilidad le estamos dando un poder que nosotros estamos perdiendo como ciudadanos, como individuos. Yo creo que eso está muy alineado con conceptos de la libertad y por eso es tan potente esta herramienta. Pero claro, necesitamos ese cambio cultural, ¿no? Incluso social. Y esto es algo complejo. Es algo complejo que tarda mucho tiempo. Solamente llevamos 16 años de Bitcoin y las consecuencias de no ser responsables nos ayudan a aprender a ese cambio. O sea, va a tener que haber muchísimos problemas de todo tipo, tanto políticos como de pérdida de fondos, como de robos, hackeos en exchange, como de presiones políticas en diferentes partes del mundo, no sé, corralitos, censuras, expropiaciones. Tiene que pasar de todo ese tipo de cosas para que realmente entendamos el superpoder que nos trae Bitcoin y lo que nos brinda, ¿no? La posibilidad de ser autocustodios y soberanos de nuestros fondos. Pero efectivamente, pues esto tiene sus riesgos, como lo contrario, todo tiene sus riesgos y su pago, aunque no sea su precio, digamos, su coste, aunque no sea económico. Y en este caso también es económico porque puedes llegar a perder efectivamente tu propia riqueza en Bitcoin. Es verdad que hay muchos sistemas híbridos, por ejemplo, pues multifirmas en las que puedes tener pues multifirmas 2 de 3, en las que uno de ellos puede ser una empresa que tenga parte de tus claves privadas. Entonces, si tú pierdes las otras dos, pues tendrías la posibilidad de recurrir, en este caso, a ese semicustodio para poder. Hay un montón de cuestiones y seguirán surgiendo pues soluciones intermedias, soluciones híbridas, soluciones para poder facilitar y ayudar a que no haya problemas de este tipo.
Por otro lado, a nivel económico, pues claro, cuanta mayor escasez, cuanto mayor sea lo limitado que es este activo, pues repercute en el precio directamente, ¿no? Si estás eliminando, digamos, unidades de mercado y con la misma demanda o mayor demanda, pues va a impactar en el precio. Así que aquí también debemos ser inteligentes, ¿no? Y Sí. poder utilizarlo a nuestro favor, de tener la primera vez en la historia un activo que tiene estas propiedades, que tiene estas casuísticas, y nosotros también podemos utilizarlo a nuestro favor, ¿no? Ujú. Y luego, por el otro lado, Juan, respecto a la electricidad, es una cuestión que hay una confusión generalizada muy grande, como si esto fuera un problema. Eh, Saif Denamos lo explica súper bien, por ejemplo, en el patrón Fiat, no en el patrón Bitcoin, sino en el patrón Fiat, lo explica muy bien cómo el consumo de electricidad, y esto es súper polémico, pero el consumo eléctrico no tiene por qué ser un problema en sí mismo. El problema es el derroche o la no utilización correcta de esa electricidad, pero el consumo no es algo negativo. Y es cierto que Bitcoin consume mucha electricidad. También deberíamos entender qué es mucho o poco, porque desde la perspectiva de entender que está soportando la red más segura del planeta con el activo más valioso que ha existido nunca en la historia, pues bueno, desde mi perspectiva no es mucho. De hecho, es totalmente útil. Por ejemplo, a mí me parece más inútil y lo pueden comprobar todas las personas que nos están escuchando, lo que consumen simplemente el pilotito rojo que hay en cualquier electrodoméstico o Sí, la dispositivo, o televisión. sea, Sí. la televisión, o sea, cuando lo multiplicas por todo, o sea, es una barbaridad. Eso sí que es prácticamente inútil porque no está generando nada ni está ayudando a nada. En este caso, la red de Bitcoin está soportando pues toda la seguridad que esto conlleva y los incentivos para que siga siendo así. Y por otro lado, no solo hay una confusión respecto a esto, sino que también hay una confusión respecto a que Bitcoin también puede ser una solución a muchos problemas energéticos. No es que no genere un Mm. problema energético, sino que encima es una solución. Y también lo hablamos en aquella charla en el Francisco Marroquín. Así, yo lo llamo en el libro la energía naranja, que básicamente Bitcoin no solo trata de utilizar la energía más barata, es decir, que no es contaminante o trata de ir a la menos contaminante porque es la más barata, sino que trata de ir también a por la energía que no es demandada en otros lugares porque está en lugares remotos o porque, o sea, no le está quitando la energía, por lo tanto, a personas de a pie, a personas que están en su casa y que no pueden encender la luz de su casa porque hay una máquina minando. Eso no tiene ninguna lógica, básicamente porque esa electricidad es la más cara que existe. La que nos Mm. llega a nosotros a nuestras casas es la más cara. La más barata es pues aquella que está en lugares que nadie quiere consumir porque no hay demanda y como no hay demanda, pues es más barata. Entonces, Bitcoin lo que tiene es la capacidad de ir a esos lugares, porque las mineras, los que son las máquinas de Bitcoin, las podemos desplazar a cualquier lugar simplemente con acceso a Internet y ahora tenemos acceso a Internet con un Starlink en cualquier lugar remoto del planeta prácticamente, incluso en medio de la selva o en medio del desierto con un Starlink simplemente porque tenemos la capacidad de tener satélites que nos permitan tener acceso a Internet y con un acceso a Internet y con electricidad, que es el lugar de la fuente eléctrica donde se desarrolle. Por ejemplo, el ejemplo que poníamos en esa charla que tuvimos es un salto de agua o una cascada o un lugar donde haya una hidroeléctrica, pero también puede ser energía geotérmica o energía eólica, aunque la energía eólica es más intermitente o la energía solar también es más intermitente, pero la energía geotérmica o hidráulica o la hidroeléctrica, por ejemplo, es constante. O sea, normalmente cuando hay una cascada cae agua todo el año.
a veces con mayor afluencia o menor afluencia, y en una geotérmica cerca de un volcán, por ejemplo, también sale calor constantemente. O sea, es un calor que esa energía, esa fuente de energía, si no se aprovecha, si no se transforma ese calor en este caso, o esa afluencia de agua en electricidad, aquello que ya ha pasado ya se pierde. Entonces, es sobreabundante, o sea, es extrema. De hecho, no somos capaces de aprovechar toda esa energía que actualmente se está produciendo. Entonces, lo que permite Bitcoin, y en este caso lo que yo llamo la energía naranja, del mismo modo que hay energía verde, que es energía renovable, yo llamo energía naranja a esa energía que solamente ha sido aprovechada gracias a Bitcoin. Es decir, que gracias a que hay una demanda, en este caso, de Bitcoin, porque no había una demanda de otro uso, pero podemos recoger esa energía, transformarla en Bitcoin y tener algo parecido a lo que sería una batería monetaria, digamos, o una batería digital, una batería en la nube, una batería que ahora es en formato Bitcoin, y ese Bitcoin luego podemos utilizarlo o para comprar energía cuando no haya suficiente en cualquier otra parte del mundo incluso, o del país, o también para construir más fuentes, digamos, o no fuentes porque es el lugar donde está la energía, pero sí transformadores, maquinaria para poder volver a capturar toda esa energía que hasta ahora no estábamos pudiendo hacer, ¿no? Y el ejemplo que ponía en esa ocasión que estuvimos hablando, básicamente es una hidroeléctrica que cuando no había demanda en el mercado, pues trasladaba esa energía a Bitcoin, y con esos Bitcoin que se han ido minando se pudo construir otras 2 hidroeléctricas en otra parte del país que hasta entonces no tenían la posibilidad de acceder a electricidad. Entonces, en este caso se ve claramente que Bitcoin no ha sido no solo un problema energético, sino que encima ha sido una solución para poder tener más energía en otras partes del mundo, bueno, en este caso del país. Y el país que nombras es Bután, y por si alguien quiere echarle un vistazo, porque fue uno de los ejemplos que más me gustó, además, porque el porcentaje del PIB que había alcanzado Sí. Bután con respecto a Bitcoin era una pasada. O sea, se está haciendo Em, en otros sitios. El que yo vi físicamente fue en Ecuador y también lo vi en Costa Rica. También lo están haciendo, por ejemplo, en Texas. Pero justamente el caso de Bután es que es extremo. O sea, es una cosa loquísima. Y lo podéis ver porque además es público, lo podéis buscar. O sea, simplemente Bitcoin Bután o minería Bután, y puedes ver cómo le ha cambiado directamente la situación económica total al país, solamente por esa cuestión. Y ya para finalizar, la última cuestión. Antes has dicho algo que, adelantando a lo que yo te iba a preguntar, y es que parece que Bitcoin está muy vinculado a la libertad, ¿no? Y sí que es cierto que Bitcoin es muy popular dentro del mundo del liberalismo, dentro del mundo de los libertarios, porque quizás el hecho de que Bitcoin nos haga independientes del propio Estado es algo que a los libertarios nos gusta mucho, ¿no? Porque los libertarios siempre queremos que el poder debe ser limitado, un Estado limitado, incluso algunos suprimirlo. Entonces, ¿tú crees que hay una vinculación natural entre el liberalismo o las ideas de la libertad y el Bitcoin, por el mero hecho de que tienen algo en común, y es evitar que ese Estado o un gobernante controle la moneda o la reserva de valor, que en este caso sería Bitcoin? Totalmente. O sea, considero que tenemos una herramienta también, probablemente por primera vez en la historia, además de las ideas políticas, digamos, o de las ideas em, pues más filosóficas o éticas que suele proponer esta vertiente de pensamiento, ¿no? Pues tenemos una herramienta real que podemos ejercer los individuos para aplicar muchos de los conceptos que hasta ahora habían sido pues más bien teóricos, ¿no? O que, bueno, también probablemente haya otras que tengamos, pero sin duda a nivel más económico o monetario sí que tenemos esta herramienta que pone en evidencia muchas de estas ideas pues más libertarias, ¿no? Que, por ejemplo, pues esa individualidad o esa capacidad de tener más independencia
y menos dependencia del Estado, que puede manipular menos los intereses o los incentivos del ciudadano, ¿no? Oye, pues lo siento mucho, pero no me vas a aplicar un impuesto solo porque tú quieras, o no vas a poder bloquear mis fondos si yo no estoy contigo de acuerdo en que hagas, pues yo qué sé, una cuestión política concreta, o puedo irme del país con toda mi riqueza sin que tú lo puedas evitar físicamente porque a lo mejor desconoces, yo tengo riqueza secreta, por ejemplo, que tú desconoces, o yo tengo... llevo conmigo parte de mi Bitcoin sin que tú sepas que la estoy llevando como Estado y no puedes evitarlo, o puedo enviar parte de mi riqueza a través de tus fronteras, Estado, sin que tú seas consciente de que lo estoy enviando. O sea, nos da la posibilidad de que ese sistema de control a través del dinero que ha tenido siempre el político de turno o el gobierno o el Estado para condicionar las circunstancias de sus ciudadanos, pues que ya empiece a escaparse, ¿no? Sobre todo porque el Estado tiene unos límites geográficos, o sea, puede controlar pues, lo que hay de forma terrestre, puede controlar parte de la parte marítima, incluso del aire, ¿no? Y ya estamos viendo cómo pues, en esa geopolítica están empezando a intentar controlar el espacio, pero hay otro dominio, que es el ciberespacio, en el que se pierden, o sea, no tienen tanta mano. Entonces, Bitcoin vive en ese dominio, en el dominio del ciberespacio. Y esto no entiende de fronteras, no entiende de límites de países, no entiende de nada de esto. Entonces, claro, ahí se les escapa de las manos. Bueno, para todo el mundo que quiera aprender más de Bitcoin, en el Instituto Juan de Mariana, juandemariana.org, en el apartado de formación tenemos un curso de Bitcoin que lanzamos ya hace unos meses con profesores de primer nivel, y si alguien quiere echarle un vistazo, por supuesto, es libre de hacerlo en nuestra página web. Así que, Adrián, muchísimas gracias por tenerte aquí. Ha sido una Un charla placer. muy ilustrativa. Dejaremos el enlace al libro de Bitcoinismo para todo el mundo que quiera adquirirlo y comprarlo, que seguro que es extraordinario. Y mil gracias, y esperamos verte de nuevo por el Instituto Juan de Mariana cuando quieras. Muchas gracias, Adrián. Todas las veces que me invitéis, estoy encantadísimo de aportar todo lo que he conocido y aprendido durante este tiempo, y para mí es un auténtico placer poder hacerlo en la casa del Instituto Juan de Mariana y con personas como vosotros que estáis tan alineados con mi forma de pensar. Así que gracias por invitarme, Juan, ha sido un placer y espero que tengamos más ocasiones como esta. Gracias.